Hoy vamos a ver la enseñanza número 6. Mi identidad, ¿en qué me basa? ¿En qué se basa mi identidad? ¿Quién soy yo? Para eso vamos a mirar Proverbios 8:13, a ver qué nos dice respecto a mi identidad. ¿Quién soy yo? Empezando desde el 12, lo voy a leer desde el 12. En esta versión Dios habla hoy. Yo, la sabiduría, habito con la inteligencia y sé hallar los mejores consejos. 13. Honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. En mí está el plan y su realización. Yo soy el buen juicio y la fuerza. Aquí en Proverbios, la sabiduría de Dios nos está hablando, pero para ser sabios, con esa sabiduría de Dios, tenemos que tener muy en claro quién soy yo, mi identidad, y eso se va dando a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, conociendo cada día mejor al Señor, relacionándonos mejor con nuestro Señor Jesucristo y dependiendo cada día más del Espíritu Santo. Esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana. Dios trabaja por procesos, como la semilla. Uno coloca una semillita y no va a esperar que al otro día o en media hora ya crezca y dé fruto. No, dependiendo de la semilla, se demora un tiempo para germinar y se demora un tiempo para dar fruto. Así somos nosotros. No todos los seres humanos crecemos de la misma manera y en el mismo tiempo. Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Y en qué se basa eso? En mi identidad, en mi comunión con Dios. ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo? Miremos Santiago 3:13. A ver, la verdadera sabiduría. Si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. 15. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es la sabiduría de este mundo, de la cultura, de nuestras tradiciones, de cómo nos criaron, de la mente humana y obviamente del que gobierna este mundo, que es el diablo mismo. Aquí ya tenemos una base. ¿Por qué debemos de tener una identidad? ¿Pero cuál identidad? ¿La mía? ¿La de usted? ¿La del profeta? ¿La del pastor? ¿La del sacerdote? ¿De quién? Esa identidad me da a mí una sabiduría. No es la sabiduría del mundo, no, sino es la sabiduría de Dios. ¿Quién me da a mí esa sabiduría? Y esa sabiduría es la que a mí me da una identidad. ¿Quién soy yo? A partir de que conozco esa sabiduría y la pongo en práctica. Por eso estos dos versículos que les acabo de leer nos da a entender que si no tenemos esa sabiduría de lo alto, no podemos tampoco identificar nuestra identidad y quién soy yo. La Biblia dice que somos piedras vivas en la casa de Dios. Podemos imaginar a alguien que toma una piedra sucia, imagínense ustedes, y al lavarla por primera vez le quitamos toda la inmundicia, todo el mugre, pero ¿qué pasa si al lavarla encontramos que tiene manchas de impureza? Necesitaríamos lavarla y pulirla nuevamente para ver la piedra tal cual es, con sus características y su hermosura. Entonces podremos modificar su forma trabajando directamente sobre la piedra. Ya cuando la tenemos nosotros totalmente pulida y limpia, podemos hacer alguna figura. Eso mismo pasa si lo vamos en otro contexto. Cuando toman una piedra esa, los mineros tienen que llevarla a que sea tallada, pulida, para sacarle realmente el valor de su belleza. Esto nos ilustra la forma en que el Señor trata con nosotros. Por favor, ténganlo en cuenta. Así el Señor trabaja con nosotros. Él nos recoge del mundo, ¿sí? Pero Él tiene que pulirnos, limpiarnos, tallarnos. En nuestra conversión, los pecados visibles desaparecen. O sea, nos lava el mugre de la contaminación, del pecado. Dios ha realizado la primera limpieza, pero luego habrá una acción más profunda que incidirá sobre nuestro ser. ¿Se acuerdan de ustedes de los 2 toques del ciego? ¿Por qué le dio el Señor 2 toques?
Esto es lo mismo, porque hay que tallar de esa piedra después de que la lavamos y la limpiamos. Hay que tallarla, hay que pulirla. Dios está trabajando sobre nosotros allí donde haya conflictos. ¿Qué nos tiene que pulir? ¿Qué nos tiene que quitar para ver lo precioso que somos? Nos tiene que limpiar de esos conflictos espirituales debido a nuestra forma de ser, y su mano estará presente. Mire eso tan hermoso. Él tiene la paciencia de pulirnos, de tallarnos, de quitarnos todas esas impurezas de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Miremos Efesios 2:10 y Efesios 4:13. Por favor, búsquenlo, lo anotan y les ruego que hagan un devocional estos días con estos versículos para que ustedes les saquen más provecho de lo que Dios les está hablando. Pues es Dios que nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús. ¿A quién le está hablando? A los que hemos recibido al Señor, a los conversos, no a los inconversos. Por eso el Señor dice, pues Dios que nos ha hecho, Él nos ha creado ¿en quién? En Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Mire eso, más claro no puede ser. ¿Quién no puede entender esto de nosotros que hemos recibido al Señor? Todo está basado en nuestro Señor Jesucristo, hasta nuestra identidad. ¿Para qué? Para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Ahora miremos 4:13. Desde el 12, el Señor vuelve y nos ratifica lo que somos, piedras vivas, dice así. 12. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta. ¿Cuántos de nosotros llevamos años leyendo, escuchando, orando, congregándonos y no crecemos? Y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Dios nos invita a que tenemos que tener la plena madurez de Cristo. ¿Para qué? Para que no seamos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, dejándose engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados y oscuros. 15. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Es que con esto que ya acabamos de leer, nos damos cuenta todo lo que el Señor está haciendo por nosotros, la paciencia que Él tiene, el amor, la tolerancia, la misericordia, para el día de mañana seamos ese diamante puro, esa piedra pura, viva, incrustada en nuestro Señor Jesucristo. Para eso tenemos que saber cuál es mi identidad, en qué estoy basada en mi identidad para crecer a la estatura de Cristo. Ahora vamos a entender por qué muchos que se llaman hermanos no crecen, porque no tienen en claro su identidad. ¿Quién eres? Ah, no, soy cristiano, sí. Oh, aleluya. Pero ahí los ve uno, como niños fluctuando, tienen un problema con alguien de la congregación o no les salieron bien las cosas según como se las pidieron a Dios, se devuelven al mundo, se enfrían, ya no quieren leer, ya no quieren orar, ya no quieren congregarse porque no tienen una identidad. Conocen una persona, esa persona los saca del camino de Dios, no tenían una identidad. Ya teniendo esto en claro, hermano, permítame un momento de hacer una oración para continuar. Padre eterno, te damos gracias por este momento que tú nos das para escuchar tu palabra, pero más que eso, para que tu Santo Espíritu nos avive, nos dé entendimiento y que se llegue esa semilla tuya, tu palabra, a germinar en nuestro corazón y la vivamos, para que se pueda manifestar cada día más la presencia de nuestro Señor Jesucristo y podamos nosotros darte el mejor fruto que podamos. Ayúdanos, Señor, y en esta enseñanza, Señor, te pedimos que la identidad de Cristo se manifieste más en cada uno de nosotros, para que se manifieste tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo y decimos amén. Para nosotros conocer nuestra identidad, tenemos que primero tener una idea, ¿qué es mi identidad? Entonces,
voy aquí a hacer una pequeña hipnosis. ¿En qué me baso en mi identidad? ¿Cómo consigo mi identidad? ¿Qué es eso? Vamos a ver. La identidad hace parte de lo que se conoce dentro del nivel científico, la personalidad. Vamos a mirar qué es la personalidad. Es como una bolsita. Haga de cuenta que la personalidad es una bolsita. En esa bolsita encontramos muchas partículas, muchas cositas, como las quieran ustedes interpretar, que se llama el comportamiento. Entonces, si yo meto la mano en esa bolsita que se llama personalidad, vamos a encontrar muchas partes de nuestro comportamiento. Entonces, ay, yo me comporto muy educado, oh, qué bien. Ay, a veces tengo una ira tremenda y me agarro con todo el mundo. Ay, ay, sí, la impaciencia. Tremendo. Uy, aquí hay una más grande, la ira. Uy, la guardo, qué pena. Eso es la personalidad. Es un concepto psicológico o una herramienta que se utiliza para la comprensión del comportamiento humano. Eso quiere decir que se engloba el conjunto de actitudes en la bolsita. Actitudes, pensamientos, sentimientos y conducta que nos permite en cierto grado precedir la forma de ser y de reaccionar de las personas. Ahí encontramos en la personalidad todo lo que somos, en cómo actuamos, nuestro comportamiento. Pero resulta que esa bolsita tiene unos compartimientos que debemos de ponerle cuidado. Entonces, en esa bolsita vamos a mirar esos compartimientos. Se puede entender como el conjunto de sentimientos, pensamientos y emociones que se encuentran ligados al comportamiento. Mire lo que dice, lo que les acabo de explicar. Esa es la personalidad, una bolsita, un cajoncito con varios, o un joyerito, como quieran ustedes entenderlo, ¿sí? Con varias casillitas y con las que interpretamos la realidad y que diferencian a una persona de todas las demás. Ese cajoncito, ese cofre, no es igual a ningún otro. Ni a mi hermano gemelo, ni a mi hermano mellizo, ni a mi papá, ni a mi mamá, a nadie. Eso es una mentira, un sofisma, una distracción. Ay, es que usted se parece mucho a su papá, ay, a su mamá, a su hermano gemelo. Eso no es cierto. Cada uno es una única persona y su cajita de personalidad es única. Y con esa cajita nosotros interpretamos la realidad. ¿Qué quiere decir interpretar? No la vemos como es, sino la interpretamos de acuerdo a lo que hay en esa bolsita de la personalidad. Por eso es que tenemos muchas discusiones, por eso es que tenemos muchos problemas de comportamiento, porque malinterpretamos de acuerdo a lo que hay en esa bolsita. Vuelvo y repito, por eso es que nadie es igual a otro. Tenemos algunas cositas parecidas, pero no iguales. Unos más grandes, otros más pequeñitos, las cositas que hay ahí, esos papelitos o esas figuritas, pero nunca van a ser iguales. Que sean parecidas, sí, ay, usted es de mal genio, ay, yo también, pero no es igual, pero tenemos ambos mal genio. Eso es la personalidad. Y quiero que ustedes se vayan imaginando su cajita de su personalidad. A ver. Ya, imagínense en ese cofrecito suyo, del color que ustedes quieran, como ustedes lo quieran, con el adorno que ustedes quieran. Vamos a abrir esa cajita, a ver qué cada uno la va a abrir con sinceridad y honestidad y se va a ver qué hay en su cajita, a ver, que los hace únicos y al mismo tiempo cada uno interpreta la realidad a su manera. Hay que tener en cuenta que el comportamiento lo confunden con la hipótesis del temperamento. Cuidado, en muchos sitios que hablan de la mente y de la conducta humana, ahora hay una ideología de hablar, ay, mi temperamento es tal, ay, es que mi temperamento es otro, ay, es que este temperamento no sé qué. Estamos casi igual a lo que la gente tiene la creencia de los horóscopos. Ay, es que soy Tauro, ay, no, es que soy Aries, ay, no, yo soy Virgo. Ay, no, el Virgo no puede meterse con Tauro. Eso son mentiras. Lo mismo pasa con el temperamento. Por eso les voy a hablar un poquitico del temperamento. Es una hipótesis. Eso no es dar como algo científico, ni siquiera es una teoría. Simplemente es una hipótesis. En algunas corrientes
las usan y las hacen interpretar como el comportamiento. En la psicología de la personalidad tiene mucho que ver con el temperamento, ya que se supone forma parte de la personalidad. Mire eso, de lo que estamos hablando, de esa cajita, y que proviene de herencia genética. Mira hasta dónde han llegado a hablar, que el temperamento se hereda. Ay, es que usted tiene el temperamento de su bisabuelo. Aunque el temperamento como herencia genética aún no se ha comprobado científicamente, sigue siendo simplemente una hipótesis. Cuando una hipótesis es más demostrable, pasa a ser una teoría. O sea, es el primer escalón para llegar al marco científico. Sigue siendo una hipótesis. Obviamente no se ha dejado de estudiar y se cree que el temperamento puede incluso cambiar drásticamente debido a eventos que causan mucho estrés o traumas en la vida de una persona. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Es por ello que algunos aseguran que el temperamento forma el carácter. Mire eso, hasta dónde han llegado. Y esto es lo que nos hace humanos y nos permite tener salud mental. Eso es lo que dicen algunos profesionales donde creen que el temperamento es algo creíble, lo cual yo no estoy de acuerdo. Primero, porque la Biblia nos hablaría de temperamento y ustedes pueden buscar en la Biblia y no aparece nunca la palabra ni temperamento ni rasgos de temperamento con otro nombre. No aparece. Y les voy a decir por qué, ya les digo. Es decir, tener temperamento de Jesús, por ejemplo. Ay, es que tú puedes tener el temperamento de Jesús. Dios mío, qué despropósito. Más bien, no nos habla la Biblia que debemos de tener el carácter de Jesús, pregunto yo. En este mundo ha habido solo un carácter perfecto, la inigualable personalidad de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. A mi parecer, el temperamento está más bien ligado a la fragilidad y debilidad de los seres creados, es decir, su naturaleza pecaminosa. Tengan en cuenta eso, ese es mi parecer. Suele ser la combinación de características que se suponen que heredamos. Entonces heredamos lo adánico. Y a su vez se sujeta subconsciente, inconsciente y refleja el comportamiento que solemos expresar al mundo. Entonces, eso lo llamamos pecado. Nosotros heredamos lo adánico, el Adán, el viejo hombre. Por eso necesitamos nacer de nuevo, el viejo hombre caído y lleno de pecado. Por eso es que necesitamos estar injertados en mi Señor Jesucristo para nacer de nuevo y tener una identidad. ¿En quién? En mi Señor Jesucristo. ¿De dónde salió ese cuento del temperamento? Les voy a decir rapidito para que ustedes tengan ese conocimiento y bases para no dejarse engañar. De una hipótesis de los 4 humores, ¿sí?, que tiene el ser humano, esos humores que tiene el cuerpo humano. Eso salió de los filósofos y físicos de las antiguas civilizaciones griegas y romanas, donde tenían bastantes dioses. Esencialmente, esta hipótesis expresa que el cuerpo humano se compone de 4 sustancias básicas conocidas como humores o líquidos, y que se debe mantener en perfecto equilibrio entre estos para evitar todo tipo de enfermedades, tanto del cuerpo como del espíritu. Imagínense en eso. De ahí que tanto la naturaleza biológica, genética y el humoral, como la idea de que las emociones constituyen un rasgo distintivo del temperamento, sean temas aún vigentes en la hipótesis contemporánea. Eso quiere decir que mis emociones se basan dizque en el temperamento. Y mire de dónde lo sacaron. Los humores fueron identificados como bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre, que hacen una estrecha relación entre los 4 elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Además, a esta relación se le atribuyen otras tantas cualidades como caliente, frío, húmedo y seco. Según estas creencias, que están vigentes en muchos países, especialmente en las zonas rurales de la cultura de la India. Ustedes saben que tiene su religión, es la que más dioses tiene. Entonces, a base de eso,
pueden clasificar a los seres humanos que por su temperamento. Yo les dejo eso ahí a ver qué piensan ustedes del temperamento. Si eso es de Dios, más bien es un sofisma de distracción para alcahuetear y ser permisivo uno con el pecado. Es que yo nací así, nadie me puede cambiar. Cuidado, no se dejen engañar. Sigamos. Ya mirando la personalidad de la cajita, algunos quieren descubrir varios tipos de personalidad y sus características. Vamos a ver qué tan cierto. Entre esos, algunos colegas están inquietos por descubrir si cada persona, tipo de personalidad que la podemos agrupar y generalizar de acuerdo al carácter. Ha sido un tema de discusión y estudio dentro del campo de la psicología durante años, ya que para muchos sería ideal entrar en una clasificación y conocerse a sí mismo, para que las relaciones interpersonales puedan ser más llevaderas y poder trabajar en los puntos débiles y mejorarlos. Pero por muchos estudios que se han hecho hasta ahora sobre los tipos de personalidad y sus características, no ha sido posible llegar a una conclusión al respecto. La personalidad como persistencia y distensión están ampliamente vinculadas con la identidad y a su vez está modelada con los rasgos. Todo este conjunto describe a una persona. Es un todo que reúne en su totalidad las características propias de las personas. Por lo tanto, no debe ser confundido con el carácter, ya que esto es una parte de la personalidad que se desarrolla de acuerdo a la experiencia vivida. Las personas que frecuentamos y las circunstancias en que vivimos o somos criados pueden alterar nuestro carácter. Existen diferentes conceptos y muchísimas definiciones en cuanto al término de carácter. Incluso la gente suele utilizar esta expresión para calificar algunas actitudes. Como dicen, uy, tiene un carácter que maltrata a todo el mundo, que es un tirano, que es cruel. Uy, qué carácter tan dominante, tan explosivo. Eso no es cierto. ¿Por qué les leo esto? Porque les quiero decir que aunque la ciencia está inquieta por conocer más al ser humano y por llevarlo a tener una mejor relación entre nosotros, han desconocido a Dios y han desconocido que nosotros, la raza caída, que éramos, ahora no lo somos, cuando estamos en Cristo, no podemos cambiar por sí solo, ni con metodología, ni con terapias, ni con ningunos procesos donde no intervenga Dios. Nadie puede cambiar por sí mismo. Se esfuerzan en quitarse en unas actitudes, pero algún día vuelven y recaen, porque lo hacen con su propio esfuerzo. Se necesita algo más que un esfuerzo, y eso se llama tener a nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude. El carácter de una persona es la manera en que ésta reacciona habitualmente frente a una situación. Ahí es donde nosotros tenemos que identificar nuestro carácter. Eso es una parte o una casillita de lo que hablábamos inicialmente, de esa bolsita o de ese cofrecito que se llama personalidad. Entonces yo abrí mi cofrecito de personalidad o mi bolsa y voy a buscar en la partecita del carácter a ver quién soy, qué tengo ahí. Esa es una parte de la personalidad, en donde ¿qué? Se manifiesta cómo reaccionamos habitualmente. Eso quiere decir que cuando nos movemos casi por instinto, porque hay personas que, como llamamos hipócritas, o aparentan, o son falsas, y aparentan una imagen que no es, pero algún día se les ve, y entonces uno, cuando se da cuenta de eso, dice, uy, ese tipo cómo me engañó, qué hipócrita, o esa muchacha cómo me engañó, uy, qué hipócrita, ella no era así, mostró una cosa que no era. Podemos decir que es que interpretó un papel. El carácter muestra quién somos. Eso quiere decir que es la forma como nos expresamos en la manera de reaccionar, señalando que se posee tal o cual perfil, característica o inclinación. Es una tendencia hacia un tipo de comportamiento que se manifiesta cada individuo. La hipótesis del temperamento se supone que es la base biológica del carácter, hágame el favor, y está determinado por los procesos fisiológicos y factores genéticos
que inciden en las manifestaciones conductuales, lo cual es una mentira. Tengan cuidado con esos motivadores, por favor, con esas personas que presentan por televisión, por YouTube, esos conferencistas, esos motivadores. Ellos están preparados para dar a entender que el temperamento es base real de cada persona, que eso lo mezclan con la religión y esa religión la llamamos la nueva era. Tengan cuidado con eso, por favor. Si ustedes no tienen su identidad en Cristo, los van tarde o temprano a engañar, porque son personas que las preparan para hablar bien, para motivar, impactan, y muchos están cayendo, siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Nos preguntamos. Encontramos que se ponen a hacer cosas de la religión oriental, creyendo en Cristo. Tremendo el engaño. Por eso hay una gran confusión en estos dos conceptos. Sabemos que el carácter de la persona va cambiando a lo largo de la vida, ¿sí? Que hay una confusión, hasta ellos mismos se confunden. Si uno tuviera la oportunidad de hablar con esos motivadores, seguro que no podrían responderle a uno las preguntas que podríamos hacerle a aquellos que tenemos la sabiduría de Dios. Y debemos tener en cuenta que cada etapa pone los fundamentos en una etapa sucesiva, como un escalón. Así pues, el carácter de las personas, Dios no lo hizo por medio de procesos, se empiezan a formar inicialmente de los 0 a los 6 años, o sea, desde el vientre de la mamá hasta los 6 años, es la etapa más importante de todo ser humano. Todo lo que pase, todo lo que viva, todo lo que le hagan, le marca de por vida, porque eso queda en el carácter. Por eso Dios nos habla del carácter de Cristo. La Biblia, ¿qué nos dice? Vamos a mirar en Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor. Y dice así, que todos fuimos creados con 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo. ¿Qué? ¿Va a santificar el espíritu, el alma y el cuerpo? No, por completo, los 3. Por eso nosotros tenemos que trabajar con nuestras 3 partes. Yo discrepo con algunos médicos, algunos facultativos, porque solamente se dedican al cuerpo, a los órganos. Pero resulta que algunos, como yo he hablado con ellos, me dicen, le he hecho este tratamiento a este paciente y no resultó, se murió, pero le hice todo lo que hay que hacer. Desconoció 2 partes, el alma y el cuerpo. Y aquí el Señor nos está mostrando, pero es que a veces somos orgullosos y tercos. Él nos quiere santificar por completo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y dice, sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los que, si estamos todavía en este cuerpo, en este mundo, y hoy viene nuestro Señor Jesucristo por nosotros, lo que se conoce el arrebatamiento, Él no se va a llevar un pedacito de nosotros, el alma y el espíritu. Él se va a llevar con un cuerpo transformado. Tenemos que estar santificados por completo. Los que murieron en Cristo van a ser resucitados y llevados en cuerpo, alma y espíritu. Dense en cuenta lo que nos está diciendo el Señor acá. Por eso, nosotros tenemos que trabajar esas 3 áreas. Basándonos en este versículo, podemos decir que el hombre es una tricotomía, o sea, somos de 3 partes. Y hay que vernos así, cuerpo, alma y espíritu, en un solo ser, en una sola identidad, en una sola personalidad. Somos únicos, pero como caímos y tenemos la herencia de Adán, tenemos que ser injertados en Cristo. Y eso lo enfatiza en el versículo que acabamos de leer de Primera Tesalonicenses 5:23, y vayamos a Hebreos 4:12. A ver qué nos dice Hebreos. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. ¿Se da cuenta que el Señor habla del alma y del espíritu? Hasta lo más íntimo de la persona. Ya nos está hablando de la personalidad, de la bolsita que les dije. Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuidado, el Señor nos va a someter a juicio
todos los pensamientos que tengamos en nuestro corazón que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo son borrados? Cuando nos humillamos al Señor, ante el Señor y le pedimos perdón. Es la única forma de que nos lo borre. Señor, quítame esto, borre mis pecados, mi maldad, límpiame, Señor, porque no quiero llegar a tu presencia avergonzado. Qué lindo que nosotros tengamos esa actitud, hermanos. Y dice así en el 13, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Es que, ¿qué puede uno esconderle a Dios? Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Mire, más claro no puede ser, hermanos. El propósito de este taller es que nosotros caminemos en la luz, no nos dejemos engañar y estemos día a día, minuto a minuto preparados para el encuentro con mi amado Jesús, porque no sabemos cuándo tenemos que partir. Ese es el propósito de este taller. No es un taller más por predicar, por dar unos versículos, por hablar de Dios. No, esto es un taller que es para personas que quieren crecer, amar más a Dios, conocerlo más a Dios. Pero para hacerlo tienen que saber quiénes son, quiénes somos. Por eso yo les imploro, les ruego. Lo único que a mí me interesa de ustedes es que cuando yo esté en la presencia del Señor, en las bodas del Cordero, yo pueda verlos a ustedes y compartir con ustedes y abrazarme y estar dichoso, lleno de gozo, verlos a ustedes ahí al lado mío, sentados en las bodas del Cordero, en esa mesa preciosa donde Jesús nos va a atender y nos va a abrazar. Me daría tristeza de que alguna silla esté vacía de aquellas personas que me dio la oportunidad el Señor de conocerlas. Por eso nosotros estamos obligados a mostrar a Cristo, a ser luz y sal. Acuérdense el sermón del monte. Debemos de ser luz y sal en todo momento. Gústele al que le guste o al que no le guste también. ¿Quién soy yo cuando he recibido a mi Señor Jesucristo? Si todos tenemos una identidad personal que hace parte de esa bolsita o de ese cofrecito que habíamos hablado que se llama como personalidad. Entonces yo voy a mirar ahora, dejo a un ladito esa casillita, esa parte, esa división de mi bolsita de la personalidad donde está mi carácter y ahora voy a buscar mi identidad. A ver, ¿qué tengo en mi identidad? Ya sé qué es lo que tengo en mi carácter, ahora voy a mirar qué es lo que tengo en mi identidad personal, que es única y eterna. ¿Dónde está esa identidad? ¿En esta carne? ¿Se muere conmigo? No, Señor, porque el Señor me hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Voy a ser resucitado en un cuerpo transformado, sin pecado, sin el conocimiento del mal. Pero nuestra identidad y nuestro carácter están en el alma. ¿Qué vino a salvar Jesús? ¿El cuerpo del ser humano? No, Él vino a salvar nuestra alma y a darnos un espíritu. Por eso el Señor dijo, te es necesario nacer del agua y del espíritu. Entonces, ¿qué vino a rescatar el Señor? Nuestra alma. Al Señor no le interesa este cuerpo porque este cuerpo está perdido, por favor. Es lo que le interesa en nuestra alma, lo que está por dentro. Esa alma es la que hace puente entre nuestra carne, entre nuestros sentidos y el espíritu que nos da el Señor. Y ese espíritu tiene que estar injertado en el Espíritu Santo, porque ese es el Espíritu de Cristo. La identidad personal, hay muchas discusiones en el contexto científico, porque muchos desconocen la sabiduría de Dios, que fue lo que hablamos al principio. Entonces hay discusiones. ¿Qué es la identidad personal? Típicamente apunta a determinar las condiciones necesarias y suficientes bajo las cuales se puede decir que una persona en todo momento es la misma persona, cosa que no es cierto. ¿Por qué cambiamos? Cambiamos, como yo digo, que un semáforo. En un momento estamos en verde, otro momento en amarillo, otro en rojo, de acuerdo a lo que estamos sintiendo o viviendo. No debería ser así. En cualquier circunstancia de la vida, algo que nos pase, cambiamos. Por tanto, resulta problemático basar la perspectiva de la identidad personal a lo largo del tiempo, de las experiencias o de una existencia continua de nuestros cuerpos. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo cuando joven, no era esto y lo otro, no me dejaba, pero ahora que tengo 70, 80 años, sí he cambiado, ahora me vuelvo más paciente y todo eso, pero si me la sacan, ahí me van a ver. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros, esa identidad personal, única, es única. Señor no hace clones ni robots. Podemos decir
que es un conjunto de características propias de una persona o de un grupo y que permite distinguirlos del resto, la identidad. Eso es lo que se cree en lo secular. También hacen referencia a la información o a los datos que identifican y distinguen oficialmente a una persona. Cuando uno va a un sitio y le dicen, por favor, me muestra sus papeles, su identidad, de eso no se trata, lo que habla Dios. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está nuestra identidad? Ya que nuestra alma se considera mente, emociones y voluntad. Eso es lo que se compone nuestra alma. Mente, emociones y voluntad. Nuestra identidad se encuentra en nuestro espíritu. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Señor pone una semillita que es la identidad de Cristo. Por eso es que a Nicodemo, Jesús, nuestro amado Jesús le dijo, Nicodemo, Nico, es necesario que nazcas del agua y del espíritu, porque esa identidad no se encuentra en el alma, en esa bolsita que llamamos, ¿sí? O ese cofrecito que se llama personalidad. Si encontramos esa identidad, es la identidad personal, la que con que nacimos. Pero el Señor, al darnos un espíritu, Él pone su identidad en el espíritu, o sea, en el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Acuérdense cuando Él fue bautizado. ¿Quién se manifestó ahí? El Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo. Y empezó su ministerio cuando el Espíritu Santo se le manifestó a nuestro Señor Jesucristo en el bautizo en el río del Jordán. Mire lo que dice un psicólogo inconverso, David Benner, autor de un libro que se ha vendido mucho, es un bestseller, y se llama El regalo de ser usted mismo. Cuidado con todos estos motivadores, por favor, y eso que ahora pululan en YouTube y en otras redes, y la gente lo va viendo y se va dejando contaminar. Define la identidad como, dice así, la identidad es lo que experimentamos nosotros mismos para ser. Oiga eso, lo que experimentamos, el que cada uno de nosotros lleva adentro. Mire, hay una cierta verdad, pero hay una cierta mentira. Eso es más peligroso cuando una persona mezcla la verdad con la mentira. ¿Cómo podemos identificarla? Es más difícil, que haya una mezcla. Y en eso Satanás es muy astuto. En el hombre natural constantemente estamos tratando de definir quiénes somos en cualquier manera que podamos. A menudo sentimos la presión para definir nosotros mismos quiénes somos. ¿A través de qué? De nuestro trabajo, de nuestra situación financiera, éxito, grados, aspectos de crecimiento, todo aquello que nos dan los medios. Pero, ¿qué pasa con nuestra identidad cuando experimentamos el fracaso? ¿Por qué hay tantos drogadictos? ¿Por qué hay tanta gente con adicciones, alcoholismo y otros adictos a juegos y todo esto? ¿Qué pasa? O cuando alguien pierde algo, o pierde una persona, o cuando están en contra de esa persona. ¿Qué pasa con su identidad? El fundamento de nuestra identidad es agitado y alterado, o sea, la identidad personal, la que con que nacimos, dando como resultado apresurándonos para definirnos por algo. Por eso es que nos equivocamos, porque cuando estamos presionados, ¿qué hacemos? Tomamos las cosas rápido y tomamos decisiones que nos puede causar el día de mañana más problemas. En lugar de arreglar un problema, nos metemos en otro problema. Esa es la identidad natural que tenemos. En un sentido estable de sí mismo, no puede existir plenamente cuando ponemos nuestra identidad en cosas externas. Nuestra identidad personal se afecta con todo lo externo. Imagínense en eso. Por eso es que nos pegamos unas engañadas o nos engañan, nos hacen daño, nos estafan porque ponemos nuestros ojos en las cosas externas. ¿Y qué dice el Señor? No ponga tus ojos en las cosas que ves, sino las que no ves. Pero es que a veces como que nos cuesta trabajo.